Hola, hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos entonces todos a esta proyección de propuesta investigativa. Mi nombre es Sergio Quilombo y el día de hoy les hablaré acerca de cuál será esa propuesta investigativa que está próxima a desarrollarse o que se pretende desarrollar muy pronto. Bueno, y empecemos entonces. Les compartiré por aquí mi pantalla, ¿sí? Con el objetivo de presentarles o hablarles acerca de ese proceso educativo de, del desarrollo de la propuesta educativa. Entonces, regálenme un segundo por acá. Vamos a compartir mi pantalla, entonces, en donde les enseñaré todo acerca de la problemática que se ha planteado, acerca de cuál ha sido como el proceso del aprendizaje autónomo. ¿Sí? Tenemos entonces por acá la propuesta investigativa, mi presentación, como ya le dije, mi nombre es Sergio Quilombo, docente de inglés, y hablaremos de el aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios. ¿Sí? He decidido hablar acerca de este tema porque es uno de los temas más relevantes en torno a la educación superior y aún más cuando hablamos de entornos virtuales de aprendizaje. Como nosotros sabemos, hoy en día estamos en un mundo muy tecnológico, ¿sí? El siglo de la tecnología, podríamos decirlo así, donde día a día se desarrollan múltiples páginas o múltiples funciones a través de la tecnología que nos ayuda para bien o para mal, para crear nuestro aprendizaje o para fomentar nuestro aprendizaje. Entonces, nosotros debemos utilizar de forma correcta esas tecnologías para poder crear nosotros mismos un aprendizaje autónomo. Entonces he decidido hablar de eso y más en estudiantes universitarios porque creo que es cuando somos un poco más conscientes acerca del proceso del uso tecnológico. Para la creación e implementación de esta propuesta investigativa se creó un planteamiento y una justificación que como vemos aquí en pantalla nosotros tomamos varios temas, bueno, se tomaron varios aspectos específicos. Tenemos una situación problemática, tenemos una teorización del problema, tenemos un problema en general, tenemos unos antecedentes investigativos que igual los hablaremos ahora en un momento de cuáles fueron esos artículos que nos han ayudado a conocer un poco más acerca del proceso de aprendizaje autónomo en estudiantes. También tenemos una importancia del estudio, también tenemos un propósito específico. Eh, Tenemos acá una situación problemática. ¿Sí? Como nosotros sabemos, en la actualidad, la educación enfrenta diversos problemas, ¿sí? Y retos, más de problemas son también retos y diversos desafíos, como les mencionaba, en cuanto a desarrollar en los estudiantes las habilidades de aprender de manera independiente y de aprender de manera autónoma. ¿Cómo nosotros hacemos o cómo nosotros en nuestro rol de docentes, digamos en mi caso específico, cómo podemos hacer o cómo podemos colaborar para que los estudiantes aprendan de manera autónoma, para que los estudiantes aprendan de manera independiente, para que ellos mismos creen esas habilidades, esas competencias que les ayudan a mejorar cada vez más y que les ayudan a avanzar en su proceso académico y su proceso formativo? Que no simplemente nos quedemos en memorizar contenidos y repetir contenidos como loros. Digamos, en el caso mío, que soy docente de inglés, en muchos casos es efectivo aprender contenido, aprender vocabulario y después repetirlo. Pero no nos podemos quedar solamente con eso, tenemos que ir más allá si nosotros queremos adquirir un segundo idioma de manera efectiva, porque entonces ya van involucrados diferentes aspectos, diferentes temáticas, diferentes metodologías que nosotros debemos hacer para lograr un óptimo desarrollo de nuestra lengua, en el caso del inglés, y asimismo aplica para todos los campos educativos, no solo en inglés, sino en todos los campos donde nosotros queramos avanzar correctamente. Entonces, queremos conocer aquí con la pregunta investigativa, la propuesta de pregunta investigativa de cuáles son los factores que promueven o inhiben el aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios y cómo pueden aplicarse en el contexto educativo actual. Entonces queremos conocer cuáles son esos factores, cuáles son esos hechos o esas cosas que hacen que el estudiante o se motive o no se motiva o se inhibe, y se inhibe el mismo en su aprendizaje autónomo.
los estudiantes de hoy en día tienen aprendizaje autónomo o no tienen aprendizaje autónomo, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos saber, ¿sí? Tenemos aquí como problema general y buscamos un propósito, ¿sí? Que es el deseo de descubrir cuáles son esas estrategias o cuál es ese proceso que realizan los estudiantes universitarios para crear y fomentar un aprendizaje autónomo para sus vidas, ¿sí? Entonces, este es acá como la presentación general de la propuesta investigativa. Adicional, también se realizó un análisis, ¿sí? Tenemos por acá, les comparto mi pantalla el análisis que realizamos de manera efectiva, en donde se tuvieron en cuenta 5 artículos, que son los que ustedes ven en pantalla. Hablaremos acerca de algunos de ellos por cuestiones de tiempo y pues para poder hablar claramente de todos los otros aspectos. Vamos a hablar del primer artículo. Sí, la mayoría de los artículos decidí buscarlos en inglés, ya que en, como aspecto personal considero que muchas veces la información viene un poco más clara, no, un poco más amplia en los artículos académicos en inglés. Sí, en español también hay muchos artículos súper buenos, pero siento que, pues en mi caso, como les comentaba, pienso que es mejor los artículos en inglés. Entonces, el primer artículo que decidí trabajar es el Training College Students Grasp Autonomous Learning Strategies to Promote and Grow. Entonces, ¿cómo promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes? Eso es un estudio, un research, un in higher education, ¿sí? Un proyecto investigativo en educación superior. En el artículo se examina cómo las estrategias de autorregulación, metacognición y ambientes de aprendizaje cooperativo pueden impulsar el aprendizaje independiente de los estudiantes. Entonces aquí ya tenemos 3 aspectos, que es como la autorregulación, la metacognición y el aprendizaje cooperativo. ¿Sí? Entonces aquí ya empezamos a tocar diferentes temas. En este artículo se subrayó la necesidad de transformar el rol docente, otro punto muy importante, cómo el rol docente juega un papel crucial en este proceso. Se debate sobre los desafíos para integrar de manera efectiva estas estrategias en círculos estandarizados. Entonces aquí ya hablamos de estrategias, tocamos diferentes puntos, tocamos diferentes aspectos que son muy necesarios al momento de conocer las estrategias efectivas del aprendizaje autónomo en los estudiantes. Tenemos por aquí otro artículo. Bueno, me pareció muy interesante porque como estamos hablando de la educación en el mundo moderno, en el mundo actual, siento que tenemos por aquí un artículo del 2022 que es Hola en Parales, ¿sí? Es Hybrid Teaching Conceptualization through Practice for the Post-COVID-19 Pandemic Education. Entonces aquí tomamos un referente que tal vez todos conocemos muy bien, que es el COVID-19, y sabemos que después, o incluso durante la pandemia, se empezó a utilizar las tecnologías para los campos educativos, bueno, para todos los campos actuales del mundo, pero para el campo educativo se empezó a trabajar mucho más lo que es el tema de los ambientes virtuales. Entonces, yo siento que la educación también tuvo un giro muy importante porque había muchas entidades educativas en todas partes del mundo que no estaban listos para enfrentar una pandemia y para enfrentar la virtualización total, o sea, al 100% en sus procesos formativos. Entonces siento que la educación sí tuvo un rol, pues sí giró de manera efectiva, podríamos decirlo, de manera efectiva después de la pandemia. Entonces este artículo nos habla de los beneficios, de los retos, de las tácticas de mejora del método de enseñanza híbrida en el escenario después de la pandemia. Entonces, cómo después de la pandemia todo se virtualizó, cómo los estudiantes entonces aprendieron de manera autónoma muchas cosas, porque en realidad en algunos aspectos, en algunas entidades educativas, quizás les quedaba corto el proceso de formación al no estar preparados. Entonces, yo creo que después de la pandemia se crearon muchas, ¿cómo llamarlo? Muchas estrategias educativas autónomas, ¿sí? O cada persona, cada estudiante realizó diferentes procesos para adquirir mejor el conocimiento. Entonces, este artículo me pareció muy interesante, además de que subraya la importancia de una transformación estructural que sí o sí tuvo que ser necesario en el 2021. Todos los centros educativos tuvieron que realizar una transformación estructural y aún entonces aquí este artículo nos habla de esa transformación
aún más en la educación para implementar estrategias mixtas de forma sostenible, al mismo tiempo que se enfrentan constantes desigualdades tecnológicas y pedagógicas. Aquí ya estamos hablando de desigualdades, porque sabemos que, digamos, aún más aquí en Colombia, no todas las personas o no todo el mundo tiene acceso a una educación de calidad y es una educación virtual muchas veces. Nosotros incluso aquí, como docentes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, sabemos que tenemos muchos estudiantes en muchos rincones de Colombia donde ni siquiera tienen acceso a un computador o a un celular o ni siquiera a internet en muchos casos. Entonces siempre les toca trasladarse para pueblos, les toca trasladarse a diferentes puntos para poder obtener este recurso. Entonces también hablamos acá de desigualdades y de diferencias en la educación, que considero que también es muy importante crearlo, tenerlo en cuenta al momento de hacer nuestro proyecto investigativo. Vamos a analizar este último artículo, que es Empowering Students Autonomous Learning Through Self-Regulation. Vamos aquí entonces hablando de Self-Regulation, Metacognitive Strategies and Collaborative Learning Environments. Entonces, es un estudio de que nos habla de aprendizaje colaborativo, de estrategias de metacognición y de autorregulación. Sí, entonces busca identificar este estudio cuáles son los factores que influyen en la capacidad de los estudiantes para usar sus habilidades metacognitivas. Este artículo nos resalta en cómo las estrategias metacognitivas pueden mejorar no solo el rendimiento académico en las escuelas, sino también para ser conscientes de su propio aprendizaje y cómo crear un aprendizaje autónomo. Entonces, estos artículos han sido de gran ayuda para el desarrollo efectivo pues, de la propuesta que se espera hacer en este proyecto investigativo. Sí, tenemos aquí un objetivo muy general y tenemos una metodología que ya hablaremos acerca de ella. Tenemos una propuesta de pregunta. Es la misma que le damos hace un momento. ¿Cuáles son los factores que promueven o inhiben el aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios y cómo pueden aplicarse en el contexto educativo actual? ¿Sí? Queremos entonces examinar el impacto de las prácticas de aprendizaje autónomo en el rendimiento académico de los alumnos universitarios y ambientes digitales, reconociendo estrategias eficaces que promuevan la autoadministración del saber y la utilización de herramientas tecnológicas. Hablaremos entonces también acerca de estrategias tecnológicas, porque como sabemos hoy en día es vital y fundamental en cada uno de estos procesos. Tenemos acá específicamente tres objetivos específicos con tres enfoques de recolección de información. Vamos a hablar entonces del primer objetivo, que es identificar las estrategias de aprendizaje autónomo utilizadas por los estudiantes universitarios en entornos digitales. Tenemos un segundo objetivo, que es analizar la relación entre el aprendizaje autónomo y el desempeño académico de los estudiantes universitarios. Y otra es proponer estrategias digitales que potencien el aprendizaje autónomo en estudiantes virtuales. Entonces tenemos por acá algunas categorías, tenemos una breve descripción de las actividades y tenemos una técnica de recolección de la información. Tenemos por el primer objetivo, que es entonces la evaluación de libros acerca de estrategias de aprendizaje independiente, que es lo que ya hemos venido realizando, realizar encuestas a alumnos acerca de sus técnicas de aprendizaje y el uso de tecnologías, ¿sí? Entonces vamos a hacer una encuesta con preguntas cerradas y abiertas para que sea como una metodología tanto cuantitativa como cualitativa, ¿sí? Porque queremos tomar unas estrategias específicas para preguntarles a ellos si quizás la han utilizado, en caso de que no, que nos cuenten cuáles son esas estrategias que ellos quizás sí han utilizado. Tenemos también una recopilación de datos académicos de estudiantes, tenemos una propuesta que es la entrevista con docentes, también queremos hablar con los docentes porque como hablábamos anteriormente, ¿cuál es ese papel fundamental de ese rol docente que hace que el estudiante pueda adquirir efectivamente competencias de aprendizaje autónomo? ¿Está involucrado el docente o no está involucrado el docente en este proceso? Entonces también tenemos acá entrevistas con docentes para conocer su percepción sobre el aprendizaje autónomo. Tenemos un análisis de registros académicos, queremos hacer entrevistas estructuradas a docentes, tanto alumnos como docentes. Y como en el último objetivo, que es proponer estrategias y herramientas, queremos identificar cuáles son esas tecnologías emergentes que faciliten el aprendizaje autónomo y queremos hacer también un diseño de una propuesta de intervención. Entonces, aquí como hablábamos de tecnologías, creo que para todos es muy común escuchar hoy en día inteligencia artificial, la palabra inteligencia artificial, porque es algo que nos ha tocado a todos y que estamos en la era digital, donde todo es a través de la tecnología y cómo de forma positiva o negativa esta inteligencia artificial y estas tecnologías pueden aportar
en el ámbito educativo. Entonces también queremos tocar ese tema porque consideramos que es muy importante. También pues queremos hacer una observación en casos de éxito en instituciones educativas en donde se proyecten, digamos, que sus estudiantes ya tienen capacidad de aprendizaje autónomo y ha sido de forma efectiva esta recolección de datos. Listo, entonces esto es todo acerca del proceso y de la propuesta investigativa que se tiene que hacer. Dejando pues una conclusión acá, pues en la mente de nosotros, que sabemos que el aprendizaje autónomo es una competencia clave en la educación superior, especialmente en entornos digitales donde los estudiantes deben gestionar su propio proceso de aprendizaje, sí, gestionar su propio tiempo, gestionar su propio material de estudio, gestionar su propia metodología. A lo largo de esta investigación se ha realizado la relación entre las estrategias de aprendizaje autónomo y el desempeño académico, identificando la importancia de la planificación, la autorregulación y el uso adecuado de esas herramientas tecnológicas. Muchísimas gracias por su atención y entonces cualquier duda, cualquier pregunta o inquietud, ahí estaré muy atento. Muchísimas gracias a todos por su participación. Hasta la próxima oportunidad.